Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver el funcionamiento de la herramienta creador de formas de Illustrator. El creador de formas de Illustrator no deja de ser una especie de buscatrazos que nos permite unir y restar sombras o intersecciones. Imaginemos que hemos creado todas estas formas que, como vemos, están superpuestas entre sí. Para hacerlo un poquito más visible, vamos a darle a que tengan una línea de contorno. Y por la razón que queramos en nuestro diseño, pues nos interesa unir algunas de estas formas y otras pues restarlas. Tendríamos que seleccionar todo, irnos a la herramienta Busca trazos, darle a dividir y luego posteriormente con desagrupar pues iríamos eliminando o modificando partes. Una especie de atajo o de herramienta más rápida que tiene Illustrator es el creador de formas que se encuentra aquí. Bueno, el creador de formas, una vez que tenemos los elementos seleccionados, si no nos funciona, vemos que cuando pasamos por encima de una intersección nos la muestra, nos la ilumina y en el cursor aparece la tecla más. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que si nosotros hacemos clic en una intersección y hacemos clic en otra intersección, vemos que cuando soltemos, estas divisiones que antes no estaban han aparecido. Es decir, haciendo clic simplemente con el creador de formas, podemos crear divisiones. Si volvemos a seleccionar y cogemos el creador de formas, podemos observar que también podemos hacer otro gesto. Es decir, si pinchamos, arrastramos y dibujamos un trazo sobre dos formas, estas se unen y ha desaparecido la división interna que tenían. Volvamos al hecho. Puedo hacer clic, volvemos a hacer como un gesto de una línea que intersecte las dos formas y desaparece la línea intermedia. Bueno, serían dos maneras distintas de usar el buscatrazos para unir o para crear divisiones. Para restar divisiones, lo que hacemos es coger la herramienta del buscatrazos y situarnos encima de una forma que queramos restar. Por ejemplo, esta. Si queremos restar esa forma, nos situamos encima, pulsamos la tecla Alt y nos damos cuenta que en vez de un más, al lado del cursor aparece un menos. Haciendo clic podemos eliminar divisiones interiores o exteriores de la forma que habíamos seleccionado. Estos serían los gestos básicos que utilizamos con el buscatrazos para crear divisiones, restar divisiones o unir formas a modo de buscatrazos. Una aplicación práctica podría ser, por ejemplo, cuando nosotros estamos o necesitamos crear con la herramienta cuadrícula una retícula. Recordamos que con el cursor podemos ampliar o dividir secciones. Nosotros podríamos crear la retícula, darle un color de contorno para verla y con la herramienta del creador de formas y nuestra retícula seleccionada podríamos crear módulos diferentes para hacer nuestra retícula que se adapte perfectamente al tipo de diseño que necesitamos. Bueno, pues eso sería otra aplicación de la herramienta creador de formas. Esta retícula que estamos creando con distintas divisiones, pues podríamos después con botón derecho desagrupar y otra vez con botón derecho decirle crear guías y podríamos utilizarlo, por ejemplo, para el diseño de una página, de una revista, de un diseño, de un cartel, de lo que quisiésemos. Podemos utilizar el creador de formas también para crear formas complejas a partir de formas simples. Si analizamos esta taza y vemos cómo está construida, para hacerlo lo que vamos a hacer es ponerle una línea de contorno y vamos a eliminar el relleno. Bueno, pues si vemos cómo está construida esta taza, está construida a partir de un rectángulo y varias elipses paralelas. Bueno, imaginemos que nosotros pues queremos utilizar esta taza pues construida de una manera correcta, es decir, que las formas que tengan que estar unidas estén unidas, etcétera, para hacer, por ejemplo, un pictograma que tenga que recortarse en un plotter de corte o, bueno, o por no tener que estar simplemente pues, agrupando y desagrupando para cambiar colores. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, hay que recordar que ni el buscatrazos ni el creador de formas, por tanto, funcionan sobre trazados.
Entonces, si hemos construido nuestra forma utilizando un trazado, lo que tenemos que hacer es primero expandirlo para convertirlo en una forma. Una vez que ya está convertido en una forma, podemos seleccionar todo y empezar con nuestra herramienta del creador de formas a plantearnos que esta forma de aquí debería estar unida con esta y con esta. Entonces hacemos clic, tiramos una línea y vemos que todo se ha unido. Por otro lado, esta forma de aquí debería estar unida con estas dos. Por lo tanto, pinchamos, arrastramos y unimos. Y a su vez, toda esta forma que representa el cilindro o la parte frontal del cilindro de la taza debería estar unida con el asa. Y vemos que ahora perfectamente están unidas esas formas. Si de alguna manera nosotros quisiésemos, no sé si nos fijamos en la parte de arriba, quisiésemos modificar o ver un poco qué es lo que ocurre ahí, lo que tendríamos que hacer con el creador de formas para hacerlo todo correctamente es hacer clic sobre una de las formas para crearla, hacer clic sobre otra de las formas para crearla y unir para que se unan. Y aquí que vemos que hay otras dos divisiones, decirle que queremos que esas dos formas estén unidas. Bueno, en este momento vemos que podemos decirle que esa tenga esta propiedad y ahora vamos a ver qué piezas forman la taza ahora mismo. La taza está formada simplemente por esta hélice interior y por esta hélice exterior. Eso es el funcionamiento de la o cómo hemos construido la taza. Ahora mismo, pues este elemento, si nosotros, por ejemplo, esa forma la eliminásemos, pues veríamos que tenemos un bonito pictograma de una taza que podemos llevar a un plotter de corte sobre un vinilo naranja sin ningún tipo de problema. ¿Cómo están construidos estos cubiertos? Bueno, pues vamos a hacer un poco el mismo proceso. Vemos las intersecciones que tienen. Lo que hemos hecho es, a partir de dos rectángulos, pues crear estas formas más con algunos bordes redondeados, pero para imitar pues la sierra de la hoja del cuchillo, lo que hemos hecho es hacer una circunferencia, duplicarla con Alt y luego con Control D repetir la transformación para generar ese aspecto de diente de sierra. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues para que esto fuese correcto tendríamos que coger la herramienta del creador de formas, unir el mango del cuchillo con esta parte, esto con esto, y ahora empezar a restar las formas exteriores. Por tanto, pulsamos Alt y vamos quitando formas. Vemos que volvemos a tener un pictograma de un cuchillo que podríamos utilizar perfectamente en un plotter de corte.